Hola a todos y bienvenidos a bibliatogo.com. Hace algunos días me preguntaban por qué el proyecto de formación se llama bibliatogo.com. Pues bien, pues la palabra Biblia, pues todos la conocemos, sabemos que es el manual de vida dado por Dios para nuestra existencia, para que como seres humanos y como hijos suyos alcancemos la realización que Él se ha propuesto con nosotros. Biblia, tú, dos, porque estamos usando un medio, un canal que es Internet y estamos justamente trabajando usando el Internet 2.0, que básicamente es el Internet donde podemos compartir, donde podemos interactuar y donde se pueden dar discusiones que nos lleven a conocimiento. El conocimiento se construye todos los días. A veces somos edificados más por el testimonio de vida de otras personas que por el profundo estudio que podamos hacer de un pasaje. ¿Por qué? Porque Dios se revela es a través de la acción, de los hechos concretos. Y go porque es una invitación a que vayamos, a que vamos. Es la expresión go en inglés de ir, de vamos, de invitarle a usted e invitar a otras personas para que vamos y tomemos la Biblia, ¿cierto? Para que compartamos la Biblia, para que aprendamos en la Biblia grandes verdades de Dios. Por eso nos llamamos bibliatogo.com. Pero bien, esto tiene que ser justificado y fundamentado en la palabra de Dios. La palabra de Dios es un mensaje de esperanza. Muchas personas tienden a pensar y a decir, claro, sin conocer la palabra de Dios, que la palabra de Dios es un libro de guerra, es un libro de historias, es un libro de crueldad, es un libro que encierra muchos misterios. Es más, en algunos lugares se llega a pensar que si se lee la palabra de Dios completamente, la persona podría aún terminar loca. Pues bien, yo, la gran mayoría de personas que conozco, de las que puedo decir que están locas, lo sé porque sencillamente se alejaron de Dios. Eso es una vida alejada de Dios. Y la palabra de Dios de ninguna manera hace esto. La palabra de Dios, por el contrario, nos revela verdades, verdades absolutas de Dios, verdades que son revelacionales al corazón y al espíritu del hombre que está dispuesto a recibirlo. Y creo yo que la primera gran verdad la encontramos en Juan 3:16. Dios reveló un amor como ningún otro. Y la palabra de Dios nos lo expresa así, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, en el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y usted y yo llegamos a creer en el Hijo, llegamos a creer en el unigénito, justamente cuando tenemos un encuentro personal con Él, pero más aún, cuando fruto de ese encuentro personal tenemos una vida de búsqueda, una vida de escudriñar, una vida de descubrir y de profundizar en esas verdades revelacionales que Dios nos ha dado en su palabra. Hay una expresión en los evangelios donde Jesús le ordena a los discípulos bogar mar adentro. Y bogar mar adentro es justamente eso, es ir más allá, es ir más hacia el fondo, es ir más hacia la profundidad. Y cuando usted y yo como hijos de Dios nos disponemos a ir más allá de lo meramente visible, de lo evidente, y permitimos que Dios a través de su palabra hable a lo profundo de nuestro ser y revele la realidad de nuestra vida, es cuando viene el verdadero cambio. Muchos cristianos hoy están más preocupados por entrar en conflicto, por discutir de religión. A la puerta de mi casa todos los días viene alguien de una diferente religión tratando de ofrecerme un plan de salvación. Pero el plan de salvación fue escrito hace 2000 años en una cruz. Fue puesto en un pesebre hace más de 2000 años. Fue predicado hace más de 2000 años. Y hoy la seguridad que tengo la tengo como hijo por el Espíritu Santo, porque es el que permite que yo experimente ese amor eterno y ese amor profundo de Dios. ¿Qué me dice también la palabra de Dios? La palabra de Dios me dice a mí que Dios quiere que yo experimente salvación. Y la salvación significa sanidad. La palabra salvo significa sanidad. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo,
no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Fíjese que el más grande interesado en que usted experimente sanidad integral, sanidad total, sanidad profunda en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, es Dios. Él a usted y a mí nos llamó, y no conforme a nuestras obras, no conforme a si somos buenos o si somos malos, no conforme a si merecemos o no merecemos cosa alguna, no. Él desde la eternidad ya tenía en su mente y en su corazón el hacernos salvos, el invitarnos a conocerle a Él para experimentar esta salvación. Y esto también nos lo sostiene Primera de Timoteo capítulo 1 verso 15. Fíjese que estamos leyendo la palabra de Dios y es lo que la palabra de Dios nos enseña y nos revela cuando queremos profundizar en ella. Yo le invito hoy a usted a bogar mar adentro en la palabra de Dios. Dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Qué hermoso lo que viene, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, qué tremendo lo que expresa el apóstol Pablo, yo soy el primero. Qué bueno que usted y yo hoy tomáramos la decisión de decirle a Dios, bueno Señor, yo también soy el primero. Yo también estoy ahí en la primera línea, aceptando mis errores, aceptando mis miedos, mis temores, mis culpas, aceptando que a lo mejor he vivido más una religión que una revelación. He vivido más una religión, una creencia, un conjunto de dogmas que una relación personal contigo. Y luego entonces vemos que el Evangelio, la palabra de Dios, sirve para revelarnos a nosotros una vida única, perfecta, digna de ser vivida. Dice Juan capítulo 5 verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Usted y yo estábamos en una condición de muerte espiritual. Y la palabra de Dios nos enseña aquí que el que oye la palabra y cree al que le envió, entonces, dice, tiene vida eterna. Y usted y yo sabemos qué es la vida eterna. ¿Entendemos qué es la vida eterna? Yo le invito a usted para que aprenda, para que profundice, para que bogue mar adentro, para que se capacite. Nosotros hemos querido poner a disposición de todo el pueblo cristiano, de todas las personas que hablen español, este mensaje de capacitación, de formación, de edificación, para que juntos entonces sobreedifiquemos nuestra vida cristiana sobre la roca, sobre el fundamento que es Cristo. Pero para que cada uno también vea cómo sobreedifica, para que cada uno se cuide también sobre qué base y de qué manera está construyendo. Porque vemos entonces muchas veces cristianismos de papel, cristianismos de silla, cristianismos de bulto, de masificar y llenan iglesias, llenan templos, llenan bodegas de 100, 200, 500, 1000 personas. Pero ¿cuántos corazones de esos han aceptado esa vida eterna y la están viviendo? Porque ya la recibieron, pero ¿cuántos de ellos la están viviendo? Por eso, Romanos capítulo 5, versículo 1, revela algo que para el mundo de hoy es una necesidad. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas hoy no se acercan a Dios sencillamente por miedo, por temor a ser rechazados, a ser repudiados, a ser señalados, a ser ajusticiados? Porque crecieron creyendo en un Dios castigador, en un Dios rey, en un Dios que es seguramente injusto y que a lo mejor con todo lo que ellos han vivido, pues no son dignos de acercarse a ese Dios. Pues bien, para esas personas, la palabra de Dios solamente tiene un mensaje de esperanza. Han sido aceptos. Dios no hace acepción de personas. Y Él nos invita a nosotros a que vivamos por fe, a que le recibamos por fe, a que caminemos por fe. Y esa fe es la que nos lleva a nosotros a experimentar un estilo de vida que no conocemos, que es la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu es totalmente diferente a la vida de la carne o a la vida emocional. Hebreos capítulo 2, verso 3, nos invita a que evitemos algo. Usted y yo no podemos despreciar esta oferta maravillosa de Dios. Usted y yo no podemos escapar. Dice la Biblia, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¡Qué tremendo! Esta salvación comenzó en una resurrección, comenzó en un bautismo en un Jordán, comenzó allá cuando una mujer recibió un mensaje de que habría de concebir y que ese niño sería Emmanuel, el Dios con nosotros. Y esta salvación fue profetizada por los profetas en la antigüedad y fue anunciada y fue esperada aún desde el tiempo de Abraham. Y comenzó allá también, en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva tomaron la decisión de ya no vivir conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a la voluntad de sus propios corazones. Esta salvación es demasiado grande. Yo no comprendo cómo hacen otras religiones para tratar de invitar a las personas a una eternidad futura, cuando realmente no tienen a Cristo, cuando realmente el mediador no es Jesucristo, el único que hace posible esta salvación tan grande es la persona de Jesús, la persona más sobrenatural que ha pisado la tierra. Si alguna vez Dios se hizo hombre, fue en la persona de Jesús. Y entonces vemos usted y yo que nadie nos podrá salvar a usted y a mí. Y esto lo encontramos en la palabra de Dios, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En nadie más hay salvación. La religión no te salva, tus creencias no te salvan, tus obras no te salvan. No hay absolutamente nadie que te pueda decir que eres salvo, excepto Cristo, excepto la persona de Cristo en tu corazón, excepto la seguridad de ser hecho y de ser hecha un hijo y una hija de Dios. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios expresa, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En la persona de Cristo usted llega a la salvación. Por el camino que Cristo propone, usted alcanza la salvación. La salvación entonces es un don, es el llamado que Dios nos hace a experimentar la verdadera sanidad. Es el llamado que Dios nos hace a ser sus hijos, a recibirle, a creer en su nombre y entonces a experimentar una paternidad eterna, una paternidad sobrenatural, una paternidad que no se compara absolutamente a nada. Así nos lo revela la palabra de Dios en Juan capítulo 1, verso 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, mis queridos hijos de Dios, queridos hermanos en Cristo, yo les dejo de tarea el Salmo 103. Ahí usted va a encontrar una verdad maravillosa. En el verso 10, en especial, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Es decir, usted y yo no hemos recibido la paga por nuestras obras, porque si así fuera, nos iría muy mal. Pero Él nos perdonó, Él nos amó y por eso nos perdonó. Yo les invito entonces para que desde hoy usted comience. No lo haga en Biblia to Go, si quiere hágalo usted de una manera muy personal. Pero hágalo, comience a formarse, comience a leer la palabra de Dios, comience a aprender la palabra de Dios. La palabra de Dios no es solamente un libro para ser leído, no, no se trata de aumentar conocimientos, aumentar curvas de aprendizaje, no. Se trata de que usted lo que está en la palabra de Dios lo lleve a su experiencia diaria, a su experiencia de vida, a que usted le dé la oportunidad al Espíritu Santo de abrir su mente, de abrir su corazón y de impactar su vida con el sobrenatural amor de Dios. Muchas bendiciones, que el Señor les bendiga y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.